no me gustaba de que mi nombre sea tocado con sinónimo de burla o de denigrar. Y bueno, ahora él está en la Liga Peruana y no está marcando diferencia. Me gustaría sí hacer algo por el Perú. No sé, trabajar quizá en algún momento en la federación en el área de menores. Porque el fútbol peruano se ha vuelto muy sucio, ¿no? O sea, hay una corrupción y eso ha ensuciado mucho el fútbol y a mí me fue asqueando, ¿no? Cuando vayas a dejar el fútbol, déjalo porque tú quieres, no porque el fútbol te dejó. Claro. Es un caballero en todos los aspectos, de verdad. Para mí es uno de mis ídolos, definitivamente. Yo creo que es un jugador de selección netamente y totalmente de acuerdo con que tiene que estar en la selección cuando eso pase, ¿no? ¿Sentarías en Enfocados? No, Benavente se sentó en Enfocados y le preguntaron quién es mejor, Raymond Manco o tú. ¿Y tú sabes cuál fue su respuesta? Al Volante llega gracias a Dorado Bet. Bueno, gente, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo episodio del Volante. Hoy tenemos a un exjugador que pudo haber sido un crack mundial, pero se le presentaron algunas cosas en el camino. Hoy es comentarista, tiene un programa de televisión, bueno, no de televisión, de YouTube con otro panel muy fuerte y además es un cocinero profesional, ¿eh? Así que acompáñame en este nuevo capítulo del Volante con Raymond Manco. Bueno, como siempre, yo empiezo agradeciéndote obviamente por tu tiempo. Sé que ahora eres un hombre muy ocupado, ya no solo juegas fútbol, estás en un montón de cosas. ¿En qué etapa de tu vida estás? Bueno, yo creo que en una muy buena etapa, netamente familiar, abocada a lo que dices tú, a hacer muchas cosas, a tratar de hacer de todo un poco, que sea importante, que lo disfrute y sobre todo pues que me dé tiempo para hacer muchas cosas. Tengo 4 hijos y también hay que darle tiempo a los hijos, a mi esposa, a mi familia, a mi mamá. Entonces creo que esta es una etapa donde puedo organizarme mucho mejor y poder hacer de todo un poco, ¿no? Arrancaste tu carrera, por decirlo de una forma, y también como comentarista, por decirlo de una forma, con Horacio, ¿no? Haciendo entrevistas con él y ahora estás en un panel bastante fuerte en realidad, en De Enganche, que es mi casa también. Mira, qué chévere. Yo le agradezco mucho a Horacio por haber pensado en mi persona, por creer que podía ser capaz de sacar adelante Cojo y Manco, como se llamó el primer podcast en el cual participé. Él es mi Ferrando, digamos, él me descubrió. Pero hicimos muy buen feeling, muy buen match. Creo que nos llevamos muy bien, con ideas diferentes, él viendo el fútbol un poco más analítico, yo viendo el fútbol un poco más pasional, pero como siempre le dije, o sea, la idea mía de hacer podcast hablando de fútbol, ya estar del otro lado, que es complicado, es tratar de hacer los análisis los más precisos posibles, sin tocar el tema personal de los jugadores, netamente de fútbol. Pero cuesta, es difícil. Habiendo jugando fútbol, claro, es difícil. Cuesta, porque supongo que no te gustaba escuchar que alguien diga, bueno, a Raymond le faltó esto, y ahora tú estás en la responsabilidad de hacerlo, ¿no? Yo creo que más que no me gustaba escuchar que digan eso, lo que no me gustaba era cuando sentía que me faltaban el respeto. Claro. O sea, pero siempre trataba de escuchar los análisis deportivos porque muchas veces los periodistas ven algo que nosotros no vemos porque estamos dentro del campo y no nos damos cuenta. Entonces siempre trataba de escuchar para poder mejorar lo que me faltaba mejorar. Y obviamente habían cosas que decían que para mí no eran y no les prestaba mucha atención. Pero al haber vivido del otro lado también ese tipo de cosas de las faltas de respeto, porque muchas veces algunos periodistas pues exageran a la hora de dar un análisis o un comentario, trato yo de en lo posible, y no creo haberlo hecho todavía y espero no hacerlo nunca, de entrar a la falta de respeto. Hay una línea muy delgada, efectivamente hay una línea muy delgada, pero siempre trato de medirme mucho en lo que digo. Indistintamente siento que algún compañero o algún ex colega le puede molestar, ¿no? Pero es parte de ello. Yo ya no puedo ponerme a pensar en que si le incomoda o no le incomoda, si es mi amigo o no es mi amigo, si me llevo bien o no me llevo bien, porque yo tengo que dar un análisis conforme sea,
sea bueno, sea malo, ¿no? ¿Te imaginabas después de tu carrera, no sé si tienes pensado volver al fútbol profesional? Se anunció que ibas No, a volver a de verdad Unión es, Comercio, ¿no? sí, ¿Qué pasó ahí? intenté volver, pero como lo comentaba en otros programas, ya los chicos de hoy en día están físicamente muy preparados. El fútbol ha evolucionado Ujú. y ha evolucionado mucho en la parte física. La técnica, la calidad, eso nunca se va a perder cuando lo tienes de nacimiento, es innato. Pero la parte física, si te dejas estar o dejas de practicar la parte física, de cada vez evolucionar en ese aspecto, los chicos de hoy en día te pasan por encima, físicamente. Porque creo Entonces, que hay el talento que tú claro, tienes pero en el tu talento, prime sobre todo, es como que... hoy por hoy el fútbol profesional implica que tengas que tener un juego a la par de los 90, 95 o 100 minutos que te toque jugar. Ujú. La técnica y la táctica, el talento te va a durar para jugar 10, 15 minutos, digamos hasta 30. Ajá. Pero luego los que prevalecen, los que juegan, los que son titulares, son los jugadores que están mejor preparados físico y mentalmente. Ujú. Entonces Entonces, mi cholo está robando, mi cholo. no, porque o sea, él viene poniéndose mejor. Sí, no, sí. Ahora, yo creo que mucho de la parte del Cholito Cueva que lo está ayudando es que el entrenador lo está sabiendo llevar. Ujú. Primero le daba 10, 15, Necio, ¿no? 20. Sí, Porque exactamente. El otro no lo quería. o lo quería, pero o sea, no tenía ese cuidado que muchos entrenadores como Decio tienen, ¿no? Y le está yendo bien. Mira, está jugando cada vez más tiempo. Yo creo que va a terminar jugando partidos completos, pero poco a poco para que así él no pueda sufrir ninguna lesión, porque recordemos que estuvo mucho tiempo de para por una lesión que tuvo, ¿no? ¿Lo ves en la selección? Yo creo que está en ese camino. Ajá. Hoy por hoy creo que es muy pronto hablar de eso, porque está volviendo de la mejor manera, pero la palabra misma lo dice, volviendo. Pero yo creo que si él sigue en ese camino y llega a sostener 90 minutos a ese ritmo, la calidad la tiene y nunca la va a perder. Yo creo que es un jugador de selección netamente y totalmente de acuerdo con que tiene que estar en la selección cuando eso pase, ¿no? Claro. ¿Y tú qué fue lo más difícil que te costó? ¿Qué fue lo que más te costó para dejar el fútbol y darte cuenta que ya no ibas a poder seguir en las canchas? Precisamente por lo que dices, ¿no? Que volviste a jugar y te diste cuenta que ya físicamente habían evolucionado y demás. Sí, no, y aparte de eso, ya antes yo venía con el tema de que el fútbol peruano se ha vuelto muy sucio, ¿no? O sea, hay una corrupción que quizá muchos lo saben, pero pocos lo dicen, Ujú. en el tema de mediadores que te quieren cobrar, que llevan a un entrenador y obligatoriamente ese entrenador tiene que llevar 10 jugadores o 5 o 6 que sean de este mediador. O sea, en realidad, hoy por hoy los que más ganan son los mediadores que los futbolistas, ¿no? Ujú. Hay entrenadores que se prestan para eso, sobre todo entrenadores extranjeros, te lo digo con conocimiento de causa. Claro. Y eso ha ensuciado mucho el fútbol y a mí me fue asqueando, ¿no? Entonces, un factor por el cual yo me retiré es básicamente eso, ¿no? ¿Y tiene algo que ver tal vez eso con que no hayas concretado a Unión Comercio? Porque... No, yo estaba en Unión Comercio, mi trato Ajá. fue directo con el presidente, ¿no? Incluso él quería que yo continúe, pero yo le dije no, porque no, yo prefiero, y siempre tuve bien en claro esta frase que mi papá siempre me lo repetía, ¿no? Cuando vayas a dejar el fútbol, déjalo porque tú quieres, no porque el fútbol te dejó. Claro. Entonces yo creo que cuando volví e intenté volver, sentí que había pasado mucho tiempo, que iba a ser muy difícil que retome la parte física en el cual el fútbol te lo exigía en ese momento. Entonces decidí decir, ok, ya estuvo, no voy a forzar algo simplemente por capricho, Ujú. y yo prefiero que la gente se quede con el Raymond manco cuando jugaba en la cancha, a que se quede con recuerda que lo que la gente siempre se acuerda es lo último, ¿no? Entonces que se quede con lo Pero último estás de... alejado ya de los Sí. espectáculos hace rato, No, ¿ah? sí, pero me refiero en la parte deportiva, futbolísticamente Sí, claro. hablando, ¿no? Que la gente se quede con pucha, ya no corre, juega 5 minutos, estafa, ¿no? Porque es lo Claro. primero que dice la gente. Entonces, yo creo que tomé una buena decisión. Luego de eso es difícil dejar algo el cual has hecho toda tu vida, pero poco a poco tienes que ir aceptándolo y pasando la página, ¿no? Sí, como Cueva, ¿no? Porque Cueva fue Alianza antes de ser el Cueva que está renaciendo. Fue Alianza y le decían lo mismo, ¿no? Que Que se retire. el mismo hincha de Alianza no lo quería en Alianza porque no cumplía las expectativas del hincha iniciando Alianza volviendo a una lesión complicada que era la rodilla. Ujú.
pero ¿cerraste tu carrera de la forma en la que querías? Es que lo que pasa es que uno nunca siempre hace las cosas o le toca hacer lo que uno quiere. A veces hay que hacer las cosas como vienen, como tocan, y hay que hacerle caso al destino, a los días, a las situaciones, a las oportunidades. Si tú me preguntas, te respondo muy conciso en decirte no era la manera en como yo quería cerrar mi carrera. Pero también he aceptado que en la vida todo día trae una oportunidad y que no siempre las cosas salen a como uno quiere, sino que hay que aceptar a como vienen. Entonces, me dijiste lo de Cueva. Para mí Cueva, la gente aquí en Perú fue muy dura con él, demasiado. Pero también entiendo por las expectativas que siempre él genera, por el talento que tiene y por lo que nos ha dado. Pero somos muy mezquinos, porque hoy día nos aman y mañana nos odian. Entonces no digo y estoy justificando los errores que él ha cometido porque son públicos, pero creo yo que todos cometemos errores. Pero eso es cuando se cruza la línea de la vida personal del Exactamente. jugador, en lugar de ver lo que ha hecho en el campo, lo que hacía en el campo. Pero nosotros también, te lo digo ya en mi época de jugador, a veces nos prestamos para eso. Claro. Y dejamos la puerta abierta para que se cruce esa línea. Pero también somos seres humanos y nos damos cuenta de que podemos volver a cerrarla y podemos volver a empezar. Y yo creo que eso es lo que él está haciendo, se valora mucho eso, y ahora hay que dejarlo tranquilo, que él pueda hacer su chamba, que pueda hacer lo que mejor sabe hacer, que es jugar. Y él también tiene que poner de su parte y dedicarse solo a jugar y ya no estar saliendo en programas a ventilar su vida privada que se vulneró por la prensa, por el morbo que existe en el Perú y porque él también lo permitió, ¿no? Sí. Aquí se va a sentar la próxima semana, pero no vamos a tocar esos temas, No, así que pues, tranquilo. a mí me parece que yo siempre lo he dicho, ¿no? Para mí es uno de los mejores 10 que ha tenido el fútbol peruano, y si él llega o vuelve a retomar el 60% del nivel que tenía en la selección, es un jugador de selección de todas maneras. ¿Tú eres uno de los mejores jugadores que ha tenido el fútbol peruano? ¿Consideras que así? Yo considero, si hablamos netamente, futbolísticamente hablando, creo que sí, en calidad sí. Yo incluso veo mis videos y me da nostalgia, obviamente, porque digo, wow. Pudiese jugar en el Real Madrid. Donde yo hubiese querido si me hubiese dedicado realmente, porque el talento lo tenía, ¿no? O sea, también, siempre digo, acá la gente tiene la memoria a corto plazo, pero salí mejor jugador de un sudamericano por encima de brasileros, de argentinos, de uruguayos. De James Rodríguez, que terminó jugando en el Real Madrid. Exactamente, entonces eso no es fácil, ¿no? Habla mucho del talento que tenía. ¿Y luego de lo que pasó, son cosas que pasan, como te digo, uno cuando quiere mejorar, no busca culpables. Claro. Uno tiene que hacerse una autocrítica, un mea culpa, y partir de ahí para poder empezar a decir, ok, esto hice mal, esto tengo que mejorar, esto hice bien, lo puedo hacer mejor. Y te nubla un poco tal vez el empezar a ganar plata, el empezar a tener otras amistades, para cometer por ahí los errores que tú dijiste en algún momento que cometiste? Es de todo un poco, ¿no? Son muchos factores que influyen, ¿no? El círculo, las amistades, el dinero, el poder, la mala cabeza, las malas decisiones. Influye de todo un poco, pero si tú quieres que yo te pueda decir algún culpable, el único culpable soy yo. Indiferentemente si alguien me dijo hazlo, me celebró cuando hice algo malo, el que tomó las decisiones fui yo. Y parto de ahí para crecer como persona y como ser humano. Quizás las oportunidades que ya tuviste no las vuelvas a tener, pero hoy tienes la herramienta de poder generarte nuevas oportunidades, quizás no en ese ámbito, pero en otro. Y también tienes las herramientas y las experiencias ahora como para... Creo que hay mucha gente que dice, yo no soy quien para dar consejos, pero habiendo vivido lo que has vivido, tú sí podrías decirle a un chibolo de 17 años que está rompiéndola ahora, que no cometa los errores que por ahí tú cometiste. Exactamente, ¿no? De repente acá están mal empleadas las palabras al decir que alguien tiene que ser perfecto para tener la moral de poderte decir no cometas errores. Creo que uno que comete más errores es tiene el la que capacidad más aprende. Para... Ahora, si bien es cierto, puedes dar algún consejo si tú ya los cometiste y no lo vuelves a cometer. Claro. O no los quieres volver a cometer y trabajas en eso. Pero si tú lo haces, das consejo y lo vuelves a hacer, no tiene sentido. Pues no te estás, como yo siempre le digo a mis hijos, el que sepas que te vas a equivocar haciendo esto y vayas
te equivoques es que te estás disparando a los pies tú mismo, ¿no? Ujú. Pero sí, a mí la vida me ha enseñado mucho en ese aspecto y creo yo que hoy por hoy, en el momento en el que estoy, es un momento de mucha resiliencia, tratando de hacer las cosas que vengo haciendo de la manera más discreta posible y poder enseñarle a los chicos en la academia de fútbol que tengo a qué hacer bien para que les vaya bien, porque no todo en mi carrera fue malo, y qué no hacer para que no se equivoquen, ¿no? Y estás en un momento en el que la gente valora mucho al Rey Mumanco persona, ¿no? Más allá has estado acostumbrado a que siempre te vean como el futbolista, el que tiene que cumplir una forma de vivir, etcétera, y ahora viéndote, porque sí se nota que hay mucha gente que te tiene cariño, que valora que compartas momentos con ellos y demás, porque yo soy el gran chef y te he seguido, entonces he visto que has formado amistades con gente que por ahí jamás tenías cruzado por la cabeza que ibas a formar una amistad. Estás en una mesa donde la gente valora tu opinión, entonces creo que es como tú dijiste, ¿no? Resiliencia, y es el momento en el que tú miras atrás y por ahí te arrepientes de alguna cosa, pero también has tomado un aprendizaje de lo vivido. Obvio, yo creo que es el karma, ¿no? El karma muchos lo asimilamos o lo unimos a cosas malas, pero el karma no es malo necesariamente. Obviamente si tú actúas mal, si en el pasado actuaste mal, de mala gana, de mala manera o con intención de hacer daño, el karma te va a regresar lo mismo. Pero si tú actuaste de corazón, si tú nunca fuiste una mala persona, si tú trataste de ayudar en lo que está a tu alcance y aún así te equivocaste, es imposible que el karma te regrese malas cosas. Ajá. Todos cosechamos y vamos sembrando semillas que al final vamos a cosechar. Ajá. Y si tú sembraste semillas malas, vas a cosechar cosas malas. Yo considero que a mí me está yendo bien y genero buenos amigos, grandes amistades, me rodeo mejor y son cosas que me están pasando de la mejor manera, porque en su momento, a pesar de los errores que cometí, nunca fui malo y no actué de mala manera ni intenté hacer daño. Siempre, como le digo a mis hijos, yo puedo caminar por la vida y mirar a todos a los ojos y no agacharle la cabeza a nadie, porque a pesar de en algún momento haberme equivocado con alguien y haber pedido disculpas, nunca fue con la intención de dañarnos. Entonces es por eso que estoy en este momento importante, pero que no tiene que quedar ahí, tengo que sostenerlo, mejorar y todo eso. La verdad a mí me gusta el momento en el que estoy, ¿no? En tu etapa de comentarista de fútbol, bueno, de panelista o de hablar de fútbol, ¿te ha tenido problemas algún comentario que has hecho o algo? Seguro, ¿no? Seguro. A veces existe tanta gente, tanta prensa, tanto influencer, tanta página deportiva, que a veces sacan de contexto lo que tú dices, ¿no? Me pasó, por ejemplo, con Paolo, ¿no? Eso. Que yo dije, bueno, me parece que Paolo no está pasando un buen momento deportivo, y en algún momento dijo que la Liga Peruana no tenía nivel. Eso fue cuando Vallejo llegó a Vallejo. Exacto, él llegó a Vallejo, claro. Ajá. Pero antes de eso, en un partido amistoso que había hecho Perú, no recuerdo con quién, le habían preguntado y él dijo que obvio él tenía que ser titular porque la Liga Peruana no tenía nivel. Y dije, a veces hay que medir mucho lo que decimos, porque en algún momento como futbolista me pasó que no medimos lo que decimos y bueno, ahora él está en la Liga Peruana y no está marcando diferencia. Fue lo único que dije y sacaron que yo le había faltado el respeto y cosas así. Y lastimosamente uno tiene que pedir disculpas, y no por lo que uno dijo, sino porque los demás lo sacan de contexto. Ajá. Pero hasta ahí nomás, eso fue lo que dije, no dije más. Muchos periodistas me dieron la razón, pero mucha gente lo malentendió por la misma prensa que saca ese tipo de cosas fuera de contexto. Pero luego de eso, a ver, otra cosa que haya podido decir, pues no que recuerde que haya tenido algún problema con algún compañero. Hace poco dije algo de Cristian, que me parece que estaba haciendo las cosas bien, pero que hoy por hoy no creo que todavía esté en el nivel para ir a la selección, por el nivel que está en las eliminatorias, que se ha vuelto muy físico. Una opinión personal. Entonces, yo no sé si Cristian lo malentendió o lo malentendido. No, pero él mismo sabe que no está en... Claro, entonces, pero igual yo de verdad siempre le deseo lo mejor. Claro. Yo me lo encontré el fin de semana, que yo cubro Melgar y jugó Cienciano Melgar. Y le dije, oye, para que suba al carro, pues, ¿no? Y él me dijo, ya, la próxima semana que hay fecha FIFA. Y yo le dije, ¿y si te convocan? ¿Qué me van a convocar? Me dijo.
O sea, él es consciente que no está ahorita. Claro, lo que pasa es que a veces los futbolistas, cuando estamos o generamos mucha prensa, nos creemos intocables. Y no lo digo exactamente ni por Cristian ni por Paolo, no. Digo en general, con los futbolistas en general. Y tenemos que entender que estamos expuestos a críticas tanto constructivas y así no nos guste, lastimosamente, destructivas también. Y hay que aprender a manejarlos. Hoy por hoy existen muchas herramientas para eso que antes quizá no existían, ¿no? Antes era más confrontación periodista-futbolista, ¿no? Hoy ya existe un mediador, existe un nexo, existen muchas cosas. Pero yo creo que el fútbol peruano va a mejorar mucho cuando hagamos una tregua entre futbolistas y periodistas deportivos. No digo con todos, ¿no? Uy, no, hay futbolistas que odian a periodistas. Exacto. Y periodistas que odian a futbolistas, así que eso va a ser totalmente imposible. Pero la vez que estuvimos muy cerca de lograrlo, fuimos a un mundial. Sí, es verdad. Y estuvimos a punto de ir a otro. Cuando se volvió a romper eso, se vinieron las cosas como se están viviendo ahora, ¿no? Sí, pero igual creo que hay mucho... A mí no me gusta hablar de mis colegas, pero sé que hay muchos que tienen ahí sus conflictos de intereses. No, y aparte de eso... Que los ciega un poco la opinión personal. Sí, y aparte de eso hay muchos youtubers, muchos influencers, estos tipos desagradables que incentivan a la violencia, que no miden su palabra, que no saben que tienen una comunidad que los escuchan y que en realidad incentivan a la violencia, ¿no? Y que muchas veces son avalados por los clubes, ¿no? Incluso hasta salariados y les regalan entrada para que vayan a los partidos a decir tontería y media, ¿no? Que estoy seguro que estos tipos nunca patearon un balón ni estuvieron dentro de un campo de juego cubriendo algún partido, ¿no? Sí. Sin embargo, creen tener la moral como para incentivar a la violencia. ¿Sé de quién hablas? Sí, sí, sí. Yo he tenido mis cruces con él también, no, a mí, en algún momento. Yo sí lo puedo nombrar, o sea, yo he tenido mis cruces con Walo porque da falta de respeto a mi pareja, porque simplemente no le gusta cómo narra y le meta la madre en Twitter, y es algo que no me parece, y yo le echo el pare. Conmigo nunca se ha metido, cuando me ve me saluda y normal, jajaja, hola, chao, pero sí he tenido mis cruces con él. Claro. Y entiendo lo que dices, sobre todo porque no es un periodista, pues, ¿no? No, y es que así lo fuese. Ajá. Cuando tú tienes un arma, como es el teléfono hoy en día, y tienes una comunidad, digamos, medianamente grande que te sigue, y tienes que ser muy responsable con lo que dices. No puedes incentivar a la violencia, como pasó en el partido con Cienciano, donde el tipo abiertamente sale a amenazar a los árbitros, ¿no? Y lo peor de todo es que la federación no hace nada. Yo estoy seguro que en otro país le prohíben el ingreso de por vida a los estadios. Y no tengo nada en contra del tipo, a mí no me ha hecho nada, y si intentara hacerme algo, ojalá pudiera, pero porque no me gusta darle color a ese tipo de gente. Pero lastimosamente tengo que nombrarlo porque la violencia en el fútbol se tiene que terminar. Puedes ser hincha de la U, de Alianza o de Cristal, hincha por tu equipo. Cuando vayas al estadio es parte de insultar al rival, eso se llama la rivalidad que hay. Pero fuera de eso, ya está. Se está viendo mucho caso de violencia por esta gente que no mide sus palabras y que tiene que ser un poco más responsable en lo que dice, en lo que opina y en las masas que mueve, ¿no? Yo creo que se tiene que hacer algo al respecto. Es que eres ya un líder de opinión y tienes que tener más responsabilidad en las cosas que dices, porque hay cada enfermo en el país. Sinceramente, yo cuando manejo y alguien me mete el carro, prefiero ya ni decir nada porque no sabes si van a bajar a tirar, a balearte o algo. Ya da miedo. Prefieres quedarte callado. Y la situación que estamos viviendo en el país es delicada. Ajá. Entonces hay que ser muy responsable con lo que decimos. Y hay gente enferma que dice, uy, ese me está diciendo que haga algo, y va y lo hace. Exactamente. Me sorprende que la CONAR no haya pedido alguna sanción, pero tenemos que ir sentando precedentes para que el fútbol pueda mejorar, ¿no? Porque claro, todo se resume a la parte deportiva, pero tenemos que entender que mientras haya este cáncer extradeportivo, así la parte deportiva funcione, en global, en conclusión, el fútbol peruano va a seguir estando igual. Entonces creo yo que eso se tiene que mejorar, se tiene que corregir, y tenemos que empezar por nosotros dando el ejemplo como líderes de opinión, no incentivando a la violencia y tratando de lo que decimos, tener mucho cuidado para que no se transgiverse y no se vaya a tomar a mal de parte de la hinchada, ¿no? Claro. Igual hay algo que tú siempre dices,
y es, bueno, o siempre criticas, que es la formación y el fútbol de menores del país. Por supuesto. Creo que es la base, es lo principal que hay que mejorar para poder después exigir ir al Mundial, exigir clasificar a octavos de Copa Libertadores, etcétera. Claro, lo que pasa es que ese ya, fuera de ser un problema futbolístico, es un problema nacional. Ujú. Antes habían campeonatos interescolares, de fútbol, pucha, habían un montón de copas, un montón. Hoy por hoy ya no. Incluso los colegios que tienen canchas deportivas las alquilan. No, o sea, pasa por un tema de IPD, pasa por un tema de federación, pasa por un tema de clubes, pasa por un tema de clubes históricos como Alianza, como Hugo, como Cristal, que están priorizando campeonar a la inmediatez Ajá. antes de tener un trabajo a largo plazo que te asegure pelear un título parcialmente todos los años. Entonces, ¿hace cuánto no sacamos un jugador como André Carrillo, como Jefferson Farfán, como Pablo Guerrero? O, bueno, Pablo se fue joven, ¿no? Por nombrarte, como Luis Advíncula, como Yosimar Yotún, jugadores de cantera que sean exportables, de exportación, y que se vayan siendo figuras. Creo que el último que se fue Joao Grimaldo, que pasaba un buen momento, Pero que, desapareció pero también. desapareció. ¿Pero por qué desapareció? Porque obviamente tiene el talento. Pero Pero ¿tú crees nunca que- se trabajó de la Ajá. manera en cómo se debía trabajar. Pero ¿Tú también viste la crees que por presentación de ahí... Hendrik en el Real Madrid? Sí, Sin polo. sí. A eso es lo que voy. Pero tú crees también que tiene mucho que ver con el club y los empresarios que lo venden a cualquier lugar con tal de que salga o de hacer dinero y no preocuparse porque en verdad sea un club que lo haga mejor futbolísticamente. Sí, es un factor importante, tiene parte de culpa, pero yo creo que es básico el trabajo en menores. Yo estuve en Venezuela en el 2017, en Zamora, Ujú. con poco presupuesto, pero trabajaban físicamente extraordinario. Sí, claro. Y hoy por hoy te das cuenta los logros que está consiguiendo Venezuela. Va muy continuamente a los mundiales de menores, fue subcampeón mundial sub-20, está a punto de ir al mundial de mayores, porque es un trabajo que viene de años atrás. No es que Venezuela se juntó una buena generación y ya, no, es un trabajo que viene de años atrás. Y acá nos hemos quedado en el tiempo. Claro. Preferimos Por pagarle eso. $50.000 a un extranjero que invertir esos $50.000 en un jugador de cantera que a la larga te 50 aplique la ganancia y que te dé un jugador de selección que marque diferencia a nivel nacional e internacional. Por eso crees que es algo que yo pienso, ¿no? Que tú, la última generación, la tuya, que fueron los Jotitas, después de eso no se vio algo igual. No ha habido otro, claro. No ha habido otro. Han estado cerca algunas generaciones muy buenas, como la de Oreja Flores, como la de Carrillo, también en Cueva, la de Oreja con Polo, pero no han logrado el objetivo, pero no ha habido otra, porque no ha habido un trabajo de menores. Ujú. Lo que pasa acá con ese tipo de selecciones son casualidades, generaciones buenas, jugadores buenos que se juntan, pero no son consecuencia de un trabajo. Y eso tiene que mejorar. La federación tiene los argumentos, tiene el sustento económico para poder hacerlo. Es cuestión de gestionar. En la federación tienen que dejar de trabajar los amigos de los amigos. Ajá. Tienen que trabajar gente que sabe de eso, que sabe lo que significa jugar a un sudamericano, que sabe lo que significa ir a un mundial, que sabe lo que significa ir a los sitios más recógnitos a buscar jugadores, que sabe lo que significa formarlos, que sabe lo que significa jugar hoy en el fútbol actual. Es que no les Es interesa. totalmente diferente. Exacto. No les No interesa. es que no haya formas ni Las presupuesto, hay. ni... Es que no les interesa. Por eso que hay falta de gestión, por eso que en la federación trabajan los amigos de los amigos. Ajá. Yo tengo que ser muy consecuente con lo que digo. Yo le tengo un respeto muy grande, un cariño muy grande a Agustín Lozano por cómo él se portó cuando yo estuve en Juan Aurich. Él era directivo de Juan Aurich y se portó excelente conmigo, con mi persona. Ajá. Pero también tengo que decir las cosas como son. Y me parece que su gestión es pésima. Ujú. Es pésima, 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 independientemente del tema de denuncias y todo eso que tiene, que es un tema básicamente judicial. Pero para mí su gestión deportiva a nivel de menores y de mayores es pésima. Y el cariño que yo le tenga no me exime de decir las cosas como son. Entonces yo creo que nunca es tarde para decir, ok, empecemos por algo. Cuando eso empiece a caminar
todos se van sumando, Pero no quieren. pero no quieren, exactamente. Mientras no sigan dándose de Copa Libertadores de final, mientras Sí, sigan haciendo esas esas cosas, son no las- les van a interesar trabajar en el... Esos son, ¿cómo se puede decir? Eso es como que le dieras una paleta con pita a un niño, pues, ¿no? Ujú. Que se la das para que la chupe un ratito y luego se la jalas y se la quitas. Ujú. A mí, ¿qué me interesa que la final de Copa Libertadores se juegue acá? A mí lo que me interesa es que en algún momento un equipo peruano juegue esa final de Copa Es que Libertadores. maquillan mucho como que si fuésemos un país en potencia o la federación haga bien las cosas dándonos una No, estamos sede de una graves. final cuando en realidad no podemos trabajar bien en menores. Y es verdad, porque yo veo o sea, tampoco soy tan grande, ¿no? Pero he vivido esa sub-17, tengo 33 años casi, Ujú. he vivido la sub-17 y he visto que no hay esa ilusión que veía ver jugar a los chicos, a los Ujú. chibolos en ese momento, no hay. No lo hay, sí. No Claro, la- pero también, si bien es cierto, a veces se busca una cabeza para culpar, y es lo lógico, porque si tú eres presidente de una federación, Yo pienso que son todos los clubes. pero en también general. son los clubes, exactamente. Hay mucha gente detrás de esto que no quiere, no les interesa el dinero inmediato, les interesan los títulos inmediatos, y por eso es que nos va tan mal en las Copas Libertadores, en los sudamericanos. Ahora, por ejemplo, los sudamericanos sub-17 van a ser todos los años. Ajá. ¿Tú crees que en realidad No. estamos preparados para ir a No. pelear alguna chance de ir a algún mundial No. sub-17? No hay. No, nada que ver. Y esa selección que los eliminó Ghana. Gana, no. Pues Tenían menos de 17 años, ¿no? Pucha, no, eso no seas mal. De verdad que era una cosa que, o sea, tú le veías las manos y, qué abusivo. O sea, es que lo que pasa es que en África, y se ha visto muchos casos, los inscriben después de 3, 4 años, ¿no? Claro. Entonces es como que, pucha, yo hubiese tenido mi hijo y a los 4 años voy y lo inscribo como si recién hubiese nacido. Ajá. Entonces, es por eso que, si te das cuenta, en mundiales de menores, las selecciones africanas marcan mucha diferencia. Pero en mundiales de mayores, difícilmente llegan a jugar a Claro. disputar una final, ¿no? Claro. Pero sí, qué recuerdo. increíble, que eran Sí recuerdo. tíos, viejos, qué abuso. Eran los Max era ¿Qué cosa? nuestro compatriota que tenía Max Barrios. Max Barrios, ajá. Más Barrio tenía como 34 años, ¿no? Es Qué tremendo, increíble, es de verdad, tremendo. qué increíble, de verdad. No, sí, es tremendo, pero bueno. Oye, no te has sentado en Enfocados, ¿no? ¿Te sentarías en Enfocados? No me sentaría en Enfocados porque no es la línea que yo quiero seguir. Ajá. Básicamente por eso. Me invitaron, apenas salió el programa, me invitaron Porque tú eres muy amigo de Cucurucho. con ¿no? Cucurucho, sí me invitaron y en realidad Cucurucho ya había ido a Cojo y Manco, entonces era tipo que te debo la vuelta, ¿no? Claro. Pero luego de ver el primer programa con mi tío Cuto y ver la línea que ellos llevaban, por dónde llevaban su programa, ¿no? No es la línea que yo quiero seguir. Claro. Entonces le hablé a Cucurucho, igual se resintió conmigo porque le dije, brother, no es la línea que yo quiero seguir, discúlpame, ¿no? Está bien. Pero no me sentaría básicamente por eso, porque después respeto mucho lo que hacen. Pero no tienes ningún problema con Farfán. Con Jefferson no tengo ningún Claro. problema, ¿no? En algún momento sí dije que no me gustaba de que mi nombre sea tocado con sinónimo de burla o de Claro, denigrar. Y bueno, tampoco soy tonto como para no defenderme, pero ahí quedó, ¿no? No pasó a mayores para nada. Yo tengo una admiración por Jefferson grande a nivel de futbolista. Pero como te digo, respeto mucho lo que hacen. No es mi estilo, Claro. pero respeto mucho lo que hacen y la verdad les va bien, ¿no? Son crack, tienen muchas vistas, muchos auspiciadores Por y eso a le ellos, subieron los humos un poquito. y a ellos les funciona. ¿Tú crees? Yo sí. Yo no Y los- ellos saben. Yo no te puedo decir porque yo no los sigo. Yo sí, ¿sabes por qué? Yo te voy a contar algo. Ya. Creo que nunca lo he contado en público. Lo he contado alguna vez en un programa que yo tengo con Harold, pero nunca lo he contado así en mi canal. Yo quedé 2 veces con ellos en que se sienten en el carro. Ya, Las 2 veces alquilé cámara, alquilé micro, alquilé todo y las 2 veces me dejaron plantada. wow. Las 2 Pero te veces. ¿ah? explicaron por qué. La primera vez entendí porque supuestamente a Jefferson le había dado alergia y no sé qué, y dije, ya bueno, está bien, la pasamos para la otra semana. Y después simplemente no contestaron. Así que Ok. hay algo que yo he visto que te dice una cosa y hace otra cosa, que es Jefferson, que se molestó supuestamente con Chicho porque no había tenido palabra. Bueno, él tampoco tuvo palabra. Yo sé que soy una NN, pero igual creo que hay que valorar un poco el
el esfuerzo que una hace porque no es barato alquilarla. O sea, para mí es muy fácil decir no. Exacto, dime Si no y no, listo. te dice no y está en todo su derecho de decirte no, pero quedar en algo para luego Claro. incumplir es quedar mal. Obviamente. Exactamente. A mí, mira, yo te soy sincero, yo no tengo ningún problema con Jefferson, pero hay muchas cosas que no comparto, sobre todo cuando él cree que nadie puede hablar de él No. y él sí puede hablar de todos. Claro. Entonces, Yo bro, lo dejé de seguir y Cucurucho cuando Claro. quiera llamarme, que me llame y me diga, discúlpame. claro. Ya. Yo siempre he dicho eso, brother. Si yo voy y hablo de alguien como ahora que estoy de este lado, y si alguien después habla de mí, yo sería hipócrita, digamos, o sería, pues, no sé, doble moral Si te molesta. si me molestase. Ahora, por ejemplo, la vez pasada que yo dije lo que dije de Cueva, que no creo que estaba preparado aún para ir a la selección, aún, Claro. no que nunca más, sino aún. Pues Chapaco Bazán salió en su programa a decir, "Ay, que me hizo un reportaje, que tú qué vas a hablar, que tú dónde has jugado". Por favor, o sea, a eso es lo que yo voy. Critícame. Oye, ¿tú dónde has jugado, No, Paco? pero critícame, ¿me entiendes? O sea, critícame, puedes estar de acuerdo o no puedes estar de acuerdo. Pero no cruces la línea de denigrar al ser humano, de minimizar al ser humano, de faltar el respeto. Obvio. Por eso yo Y no molesto a Paco Paco. es de las personas Sí. que por show, que por números, que por vistas, le vende su alma al diablo. Por más cristiano que él diga Pero le ser, llegó ¿no? su karma, soy yo, porque me senté a su lado y le dije CPP de Ferrari. Imagínate, o sea, por vistas, por eso tú no puedes perder tu esencia, no puedes venderle tu alma al diablo, ¿no? Lo peor de todo que ya había tenido un problema Pero con sí él. te puedo decir que es un personaje porque Claro, Paco es un muy buena personaje, gente, claro. sí. Bueno, es que sí, pero a veces, o sea, una Su te personaje aguanto, pasa la línea. una te aguanto, dos Claro. te aguanto, ¿no? Ahora, pucha, ese día, en verdad no quiero entrar en discordias, pero sí le metí su chiquita porque él trató de decir que está mal, no sé qué cosa en su programa, y yo puse una historia, sí, amigo, en esta sí te la doy, está mal, tan mal como cuando tú tapabas, le dije, ¿no? Pero ya, yo lo llevo a ese ambiente, ¿no? Porque cuando me he cruzado con Paco, una vez me lo crucé en un evento de una marca que me auspiciaba y él lo habían contratado, me saludó normal, ¿no? Yo dije, "Vete, que te le patina el coco, ¿no?" O sea, a ver, yo siempre digo las cosas, ¿no? O sea, si vas a guerrear conmigo, guerriemos. Y que pierda el que se cae primero. Pero no vas a hablar de mí, después vas a venir y me vas a abrazar, pues. O sea, Sí. yo no soy así, ¿entiendes? O sea, parte de mis Es principios un y... personaje. Pero es un bueno, personaje, sí claro. me doy cuenta que en este medio muchos generan un personaje. Sí, es un personaje porque él es un amor en persona. Como por ejemplo Silvio Valencia. Yo lo odio. Pero también genera un personaje. Sí, es un Y crack es un porque hay mucha personaje gente que- que lo sigue y demás, Wow. pero es un irrespetuoso. Digo yo, o sea, ¿cómo haces para...? Yo no podría, por ejemplo, yo no podría ser así delante de una cámara y detrás de una cámara otra persona. No, yo Igual, no podría. yo no tengo pelos en la lengua como te podrás haber dado Sí, cuenta. sí, claro. Pero, Pero eso está bien. pero sí, yo no me caso con nadie, la verdad. Eso está bien Y tengo porque- amigos y los critico también porque es mi función. Uno de mis mejores amigos juega a fútbol y lo tengo que criticar. Y lo Claro, critico y después estamos tomándonos un café normal. claro. Es tu Pero chamba, bueno, ¿no? A fin de cuentas, ¿no? Silvio me ha faltado respeto varias veces, entonces yo por eso le tengo... Silvio, Yo lo tengo, le pongo la cruz. no, claro. Pero bueno. Aparte, bueno, yo creo que eso es lo que yo te digo. Mucha gente confunde el tema del personaje cruzando la línea de la falta de Claro, respeto. Es obvio. lo que a veces le pasa a Paco. Ajá. ¿Me entiendes? Yo a Paco no le tengo ni rencor, ni me cae mal, ni tampoco me cae bien porque lo conozco poco o nada. Pero siento que nosotros tenemos que dar el ejemplo de no cruzar la línea de la falta de respeto. Como Ujú. se ha visto a varios. Mira, la vez pasada que pasó con Susi Crema, lo encontraron unos desadaptados en una cabina de internet, le Es pegaron. demasiado eso. Entonces, eso es lo que nosotros generamos y no tenemos cuidado mucho con lo que decimos. Es demasiado. Yo digo abiertamente siempre que soy hincha de Alianza y me voy al Monumental tranquila, y la gente me saluda y me ¿Tú eres voy- hincha de Alianza? Sí, Yo te puedo hacer una pregunta. sí, claro. ¿Por qué los hinchas de Alianza simpatizan mucho con el Boys? Yo no simpatizo ¿No con simpatizas con el Boys? No, yo no. Yo conozco muchos hinchas de Alianza ¿Sí? que simpatizan con Boys. Yo no simpatizo con ningún club peruano, sinceramente. Solo con Alianza. Solo con Alianza y simpatizo con San Lorenzo porque tengo una historia con San Lorenzo. En Yo San viví- Lorenzo de Almagro. Claro, y viví en Argentina 5 años, casi 6, y, Wow. y simpatizo con San Lorenzo porque he tenido la oportunidad de ir a cubrirlo también. Pero no simpatizo por ningún equipo peruano. Respeto a todos los equipos peruanos porque ser de Alianza no me hace anti-U, anti-Cristal, anti-Boys, anti-nadie. Exactamente. Y yo sé que hay mucha Digamos hincha que de eres una Alianza. hincha racional. Hay mucha hincha de Alianza o mucho hincha de la U que es anti, o sea, disfruta más
en lugar de un triunfo suyo, disfruta pierda más el otro. exacto. Cuando juega la U o Cristal Copa Yo Libertadores quiero con que equipos gane. extranjeros. Ayer, ¿sabes? Ayer en la última jugada de Christopher González, le he gritado y mi hermana me dijo, ¿qué fue? ¿Está jugando Alianza? No, es que Canchita acaba de fallarse un gol. Sí. Porque obviamente es algo que nos conviene a todos. Claro. Como periodistas, si pasan a octavos, Alianza, Cristal. Pero aparte como peruano Melgar, también, ¿no? claro. Peruano que te gusta el fútbol, obviamente quieres que los equipos peruanos Todos fuimos de ganen. Melgar en el 2022. Obvio. Todos hemos ido de Cristal cuando clasificó a la Copa O de Sudamericana. Cienciano cuando salió campeón. Exacto, yo era más chiquita, pero sí, porque en realidad eso de estar viendo que pierde o disfrutar de que pierde no te hace hincha. Ahora, en realidad. Es una cosa que ha estado pasando con Alianza, en el cual yo siempre lo he dicho y he sido muy criticado porque el hincha de Alianza... Tú también eres de Alianza, Yo ¿no? también soy de Alianza. Claro. Y el hincha de Alianza, que el hincha se ciega demasiado y no le gusta recibir las No críticas. solo el de Alianza, el hincha, todos los hinchas, bueno, sobre todo de Alianza y de la U, quieren que el periodista que cubre el equipo sea un CPP del equipo. Exactamente. Y no diga las cosas Exacto. negativas del equipo. Ajá. Y Entonces, nuestra chamba es decir las A mí me cosas. pasaba con Alianza y me decían, no, que sí, que tal, que porque tú eres tal, que porque... Y yo, bueno, no le paraba balón, ¿no? Pero yo siempre decía, Alianza ha perdido identidad, la U está recuperando la identidad, Alianza le va a pasar factura, Alianza esto, no porque quería tirar mal el equipo, sino porque quería que mejore. Llegaba a fin de año y la gente decía lo que yo ya había dicho desde el principio de año. A mí me pasó con Restrepo, me pasó con la contratación de Cueva, con la contratación de Benavente. No sabes tú cómo el hincha de Alianza a mí me odia por haber sido objetiva en el momento que he tenido que ser objetiva, porque obviamente también he ido a una final y he terminado saltando en la tribuna. Pero mi chamba, después del estadio, es hablar lo que la gente no habla. Claro. Pero la gente, sobre todo en Twitter, que es una red social súper tóxica. Bueno, yo no tengo Twitter, gracias a Dios. Gracias a Dios. O en los estadios lo que quieren es ese famoso contra todos, empujemos para el mismo lado. Y empujar para el mismo lado no es tapar con el sol con un dedo y decir todo está bien, todo no sé qué, porque en su época Alianza salió campeón 2021, 2022, pero habían cosas mal también. Tal cual. Y había que decirlo. Claro, por supuesto, y las cosas que se dijeron y que a la gente no le gustó, al final terminaron pasándole factura al equipo. Claro. Y que creo yo que si alguien le hubiese prestado atención y si hubiesen podido corregir a tiempo, otros hubiesen sido los resultados. Obvio, y en 2023 y 2024 la U hizo un campañón para salir bicampeón y también hay que decirlo, y por eso no te hace menos hincha de Alianza. No te hace menos hincha de Alianza cuando reconoces que el equipo rival está haciendo las cosas bien. Obvio. Y por eso le están dando resultados. Hace rato acabas de nombrar a Benavente. ¿Qué dijiste de Benavente? Que venía lesionado, no puedes contratar a un jugador lesionado. Benavente se sentó en Enfocados y le preguntaron ¿quién es mejor, Raymond Manco o tú? ¿Y tú sabes cuál fue su respuesta? Me imagino, escúchame, Ferrari. ¿Quién dijo? O sea, como que no me conocía. No. Escúchame, o sea, yo no sabía si reírme o llorar, porque de verdad, yo entiendo, pues que Cueva pueda decir eso. Mira, a mí siempre me han comparado con Cueva, yo siempre digo, yo nunca he dicho o no puedo decir que yo he sido mejor, pero tampoco me siento menos. Ajá. Ya es cuestión de que la gente, gusto de la gente, que saque sus conclusiones. Ajá. Pero Benavente, o sea, exacto. Benavente yo, mira, con un ojo cerrado y 3 desgarros en una pierna, jugaba mejor que él. Sí, y aparte lejos. Habrá tenido un momento en menores. Fue un momento de prensa, porque menores. Cuando vino a la selección de menores también era suplente. Claro. Entonces Benavente es uno de los jugadores sobrevalorados por la prensa. ¿Me entiendes? O sea, es así. Ahora que estuvo obviamente en el Real Madrid Castilla, tiene una buena formación. Tiene una buena, pero nada más. Pero no rendió en fútbol peruano, vino Alianza. Creo que tuvo un buen momento en Bélgica, que lo vendieron a Egipto y ahí quedó. Pero vino Alianza y fue a Vallejo y después fue a Boys y no, terrible el tipo. Pero así, hay algunos jugadores que son así, pues, ¿no? Me gustaría sí hacer algo por el Perú. No sé, trabajar quizá en algún momento en la federación en el área de menores. Yo he podido compartir selección con Claudio y, bueno, puedo resumirte a Claudio en una sola palabra, ¿no? Un caballero. Es un caballero en todos los aspectos, de verdad. Para mí es uno de mis ídolos, definitivamente. Y es un ejemplo a carta cabal de todo lo que tienes que hacer bien para lograr cosas importantes como él lo pudo lograr, ¿no? ¿Alguna vez se habían hecho una entrevista en un carro? No, nunca. ¿No? Y dando vueltas así, ¿no te has mareado? No estoy mareado. La gente siempre dice, oye, cambia de lugar. No. Ya saben dónde vivo y pero es que me manden regalo por mi muy
muy rara esta propuesta, pero interesante, ¿no? Sí. La verdad que sí. La idea es conversar y... Es que normalmente cuando tú te metes viajes largos, pues conversas. Claro. Yo te cuento, mi esposa es de Tumbes. Ajá. Y cuando me voy a Tumbes en diciembre, suelo ir todos los diciembres exactamente a Zorritos, porque a mis hijos les encanta, a mí me Claro. encanta. Me voy manejando. Y es el momento donde con la familia más conversamos, más hablamos. Claro, vas hablando, se van durmiendo, vas escuchando música, Claro. porque son varias horas. Pero es interesante porque conversas muchas cosas en un carro. ¿Y es verdad que hablando de tu esposa ahora te hace cocinar desde que estás en el Gran Chef? No. O sea, a mí ¿Tu siempre, éxito en el Gran Chef? a mí siempre me ha gustado cocinar y aprendí cuando vivía solo en Holanda, aprendí a cocinar. No mucho, pero sé lo básico y en este tipo de concursos saber lo básico es un buen punto de partida porque lo demás es recetas, es aplicarte, es tener sazón. Ajá. Pero en mi casa, normalmente, por ejemplo, un sábado, un domingo, pucha, mis hijos, hay que ver películas. Y yo, pues, compro las alitas, las aderezo y hago las alitas. O de repente una lasaña y nos ponemos a hacer todo la lasaña. Hoy en día en YouTube, pues, encuentras todo, Sí, ¿no? es verdad. Paso a paso, incluso. Es verdad, pero bien, hablas mucho de tu familia. Eres pegado a ellos desde siempre. Yo siempre he sido muy familiar. Ajá. Antes de ser papá, antes de estar casado con mi mamá, con mis hermanas, mis sobrinos, siempre he sido muy familiar. Y ahora pues con mi esposa, con mis hijos, trato de dedicarles el poco o mucho tiempo que pueda tener de los días que estoy desocupado, trato de estar con ellos, ¿no? Tengo que confesarte que a veces estoy cansado y mis hijos quieren ir a algún sitio y yo estoy como que, pucha, ojalá no me digan que no quieren hacer nada. Claro. Pero siempre salen diciéndome quiero hacer esto y me voy cansado, desganado, pero cuando estoy ahí soy el que más disfruta con ellos, ¿no? Son etapas muy bonitas, difíciles, porque tengo 4 hijos, cada uno tiene un mundo diferente, Claro. pero que al final del día, el ver que se van a dormir felices de haber compartido un momento lindo contigo, como siempre decía mi papá, ¿no? Cuando los hijos están felices, los padres somos más felices. Claro. Y cuando los hijos sufren y lloran, los padres sufrimos más por ellos, ¿no? ¿Te faltó algo o te falta algo en esta etapa como papá? ¿O crees que estás dando tu 100% y...? No, me falta terminar de darles la herramienta de la vida a mis hijos, que son sus estudios y su profesión. Ajá. Yo no pienso dejarles casas, carros, dinero en el banco. Solamente pienso dejarles una buena profesión para que ellos sepan cómo defenderse en la vida y generen y construyan su propio legado. Siempre y cuando, pucha, hay que ser agradecidos con Dios también, que nos da salud, que es la herramienta más importante de la vida. Sin salud no puedes hacer nada. Ajá. Y siempre les digo, ¿no? Hay que ser agradecidos con Dios. Mucha gente cuando está mal o estás mal, siempre recurres a pedirle a Dios que te ayude. Pero cuando estás bien, Hay que agradecer, cuando claro. estás bien, creemos que con decirle gracias a Dios es suficiente. Ujú, Pero en los mandamientos dicen, ¿no? Ayuda a tu prójimo. ujú. Y creo yo que ayudando a tu prójimo es saber que hay fechas importantes como Navidades, o no necesariamente tiene que haber fechas importantes, pero cuando vas a un supermercado, puedes comprar un kilo más de arroz, puedes Claro. comprar un 6-pack más de leche, y hay gente que verdaderamente lo necesita. Esa es la mejor manera de agradecerle a Dios todas las bendiciones que a uno le Ajá. manda, ¿no? Bueno, él va a ser mi invitado para el especial de Navidad, porque invité a Edison el año pasado en el especial de Navidad y repartimos por ahí. Ah, vamos. Así que Yo tú vas a ser feliz, mi invitado. yo feliz. Me apunto con 50 regalos. ¿Te arrepientes de algo en la vida? ¿O te faltó? Dices, pucha, cambiaría Sí, esto. eso es correcto. No me arrepiento de nada porque las cosas que me pasaron me enseñaron a ser la persona que soy hoy en día, Ujú. pero si pudiera retroceder el tiempo, obviamente no cometería los mismos errores. Ujú. Ok. Hemos terminado, pero falta el ping-pong. Ay, ay, ay. Ajá. Déjame verificar acá. Porque el ping-pong llega gracias a Dorado Bet. Regístrate. Ajá. Aquí te voy a dejar los nuevos términos y condiciones de Dorado Bet, porque el programa y el ping-pong llegan gracias, por supuesto, a Dorado Bet, de la mejor casa de apuestas. Acá tengo mi... Ay, tienes, ay, ay, Claro, ay. por supuesto. Ahora sí. Un apodo. Rey. El mejor gol. Tengo 2. Uno por la trascendencia y que fue mi primer gol en primera contra Bolognesi con Alianza. Y el otro, estéticamente, que me encantó fue el gol que le hice a La Guaira en Copa Libertadores en Cusco de casi media cancha, ¿no? ¿A qué equipo de élite crees que pudiste llegar? Barcelona, El mejor equipo del país para ti. Alianza. ¿Cuál es tu ídolo de infancia? Mi ídolo de infancia fue Claudio Pizarro. El mejor jugador con el que compartiste. Jefferson Farfán. Ajá. ¿Tu familia es? Mi vida.
Un hobby que tengas. Un hobby que tengo, ir a la playa y ver películas. Una comida. Una comida, Ajá. ceviche, cerrado. Así. Comentar o jugar fútbol. Bueno, hoy en día comentar. Ok. Mejor técnico que tuviste. El mejor técnico que tuve se llama Rafael Castillo. ¿Eder Hermosa o Galese? ¿Como jugador o como persona? Como jugador. Como jugador, Galese. Como persona, Galese me parece una extraordinaria persona, pero es mi compadre hermoso, ¿no? Ok. ¿Dani Sánchez o Talara Trujillo? Como jugador creo que en su momento Dani Sánchez, pero por carrera creo que Luis Trujillo. Ok. ¿Jefferson o Paolo? Me gusta más el estilo de Jefferson. Ok. ¿Paolo o Barcos? Paolo. Ajá. Y esa que la acabo de inventar. ¿Benavente o Raymond Manco? No, pues no, es que sería una falta de respeto responderte eso. No, Tienes que decir, ¿quién es Benavente? 150 veces Raymond Manco. Escúchame, justo te iba a decir, Ferrari dijo, cuando le preguntaron Juan Jayo o Ferrari, minimizó a Jayo. ¿Tú puedes creerlo? Pues es una lucha de egos bien No, difícil, pero ¿ah? futbolísticamente Jayo se lo lleva de encuentro. Bueno, sí, no. Sí. Se lo recontrayó de Es encuentro. verdad, por discúlpame, Dios. Jan, tú sabes que yo te aprecio, amigo, Yo pero, también, así me hayas pero- hecho vergüenza nacional y después te la haya devuelto. Devuelto. Ajá. pero en el campo sí, Jairo era más completo. Sí, no, Jayo es un crack. Ya, vamos, tenemos que ir hasta allá para Dale. que acá. Mientras vamos, tienes que cantar una canción, te dije. ¿Pero cuál? A ver. La que sea, la que te acuerdes ahorita. Tú solo cántala. Ah, ya, bueno, ya. A ver. Ya, a ver. Los caminos de la vida no son lo que yo esperaba, no son lo que imaginaba, no son lo que yo creía. Los caminos de la vida son muy difíciles de andarlos, difícil de caminarlos, si no encuentro la salida. Buena. Ah, ¿Puedes creer que hasta ahora no se ha subido alguien que haya cantado mal? ¿de verdad? Sí. Ah, es que tenemos talento oculto. No, nadie, y el que no canta baila, lo hago bajar. Ah, y que baile. Por supuesto. Felizmente pues. canté, entonces, porque Claro. bailando sí tengo 5 pies izquierdos. Eso sí, muchas gracias por tu tiempo. No, Espero lo hayas pasado gracias a bien. ti. La hemos pasado chévere. Muy bien. Así que ahí nos vemos.